técnico. ¿Qué es la antijuricidad? Bueno, partiendo de la concepción técnico-jurídica de lo que es un delito, que se define como una acción típica, antijurídica, culpable y punible, la antijuricidad se trata de uno de esos elementos del delito, también denominado ilicitud o injusto penal. Ay, por cierto, si no sabes qué es un delito, aquí te explico en un vídeo en las tarjetas todo, absolutamente todo acerca de la teoría jurídica del delito. Hay que destacar que, dicho esto, la antijuricidad podemos definirla como la confrontación entre un acto realizado y lo que viene dispuesto en una norma jurídica. Supone, por tanto, un juicio del valor por el que se declara que la conducta de una persona no es conforme a derecho. En el caso del robo de María, su conducta es antijurídica porque la ley lo prohíbe, está actuando, por tanto, de forma contraria a lo que dicen nuestras leyes. ¿Pero qué criterios o requisitos específicos se utilizan para comprobar que un determinado acto es antijurídica? Vamos a verlo. Bueno, el primer requisito o presupuesto necesario para que podamos decir que el acto de María es antijurídico es que previamente sea una acción típica. En consiguiente, para que el robo de María sea antijurídico, primero tendrá que tratarse de una acción en sentido penal, es decir, una comisión o una omisión, y además esta debe ser típica, es decir, que venga recogido como delito. Por ejemplo, en el Código Penal viene recogido el robo como uno de los elementos necesarios para que estemos ante un delito. En segundo lugar, necesitamos que se dé la antijuricidad tanto desde el punto de vista material como formal. La antijuricidad formal quiere decir que el acto es contrario a una norma penal. En nuestro caso, como ya hemos dicho, el precepto del Código Penal es el que prohíbe el robo. Y la antijuricidad en materia penal querrá decir que la acción lesiona o pone en peligro el bien jurídico protegido por esa norma penal. Siguiendo con nuestro ejemplo, el robo de María lesiona la propiedad del dueño del mercado y la prohibición del delito de robo justamente tiene como objeto la protección del patrimonio. Luego, aparte, tenemos un tercer requisito, y es que no todas las conductas que a priori son típicas y antijurídicas terminan siéndolo. Existen lo que se llama, y en lo que nos vamos a centrar en este vídeo, como las causas de exclusión de la antijuricidad, o también conocidas como causas de justificación. Podemos definir estas como aquellas circunstancias que impiden que una determinada conducta pueda subsumirse en un tipo penal, a pesar de reunir los caracteres típicos descritos en la ley y de parecer contrario al ordenamiento jurídico. De esta forma, una conducta que en principio podría estar prohibida termina estando justificada y por tanto es legal y aprobada en derecho. Por ello, las causas de justificación no solo eliminan la responsabilidad penal, sino también la civil, ya que de un acto conforme a derecho no puede derivarse de responsabilidad alguna para su autor. Y no solo eso, sino que cuando la conducta es conforme a derecho, tampoco puede imponerse una medida de seguridad, ya que no cabe considerar peligroso al que actúa lícitamente. Bueno, sigamos con el ejemplo de María. Imagínate que María realiza el robo porque necesita un extintor para apagar un incendio que acaba de cometer dolosamente su marido en casa. En este caso, podría considerarse que concurre un estado de necesidad y que, a pesar de que el robo esté prohibido, en este caso, excepcionalmente sería conforme a derecho. Pero bueno, dicho esto, y ya que sabes lo que es una causa de justificación, ¿cuáles van a ser estas? Bueno, las causas de exclusión de la antijuricidad, también conocidas como de justificación, al igual que las de inimputabilidad del agente y las de culpabilidad de la acción, se han venido incluyendo en nuestros códigos penales entre las llamadas circunstancias eximentes de responsabilidad penal, que vienen recogidas en los artículos 19 y 20 del Código Penal. Como primera de estas causas de exclusión de la antijuricidad, tenemos la legítima defensa. El Código Penal establece que está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. En primer lugar, que estemos ante una agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima al ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdidas inminentes. Como segundo requisito de la legítima defensa tenemos la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y en tercer lugar, la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Vamos a desgranar este artículo del Código Penal mediante... Imagínate que tenemos a Emma, que agrede a su amiga Rosario, causándole unas lesiones. En principio, Emma claramente ha cometido un delito de lesiones, ¿no? Pues, por ejemplo, si Emma lo que ha hecho es defenderse de Rosario porque ésta quería matarle con una espada, se consideraría que concurre la legítima defensa. Por tanto, su conducta pasa de ser un delito a ser una conducta legal y no se le podría imponer pena ni medida de seguridad alguna. Pero, ¿qué requisitos nos dice el Código Penal que se necesitan para que se aprecie legítima defensa? Bueno, como hemos visto, en primer lugar, es necesaria una agresión ilegítima. Por ejemplo, si Emma de lo que se defendía es de un policía que pretendía reducirla por la fuerza por algo que ha hecho, las lesiones que causara Emma al policía no podrían considerarse legítima defensa, porque el policía solo estaba haciendo su trabajo de acuerdo con la ley.
no es ilegítimo. En segundo lugar, como hemos visto, es necesario que haya necesidad y racionalidad del medio empleado. En el caso de Emma, se puede aplicar que hay legítima defensa desde que ve que Rosario porta una espada. Esta legítima defensa durará mientras le ataque con la espada y hasta que se acabe el ataque. A partir de ese momento se consideraría que sería venganza y no eximiría a Emma de responsabilidad. Y en tercer lugar, y como vimos, es necesario que haya falta de provocación suficiente por parte del defensor. En el caso de Rosario, en ningún caso un juez consideraría que cualquier tipo de provocación pudiera justificar que Rosario coja una espada para matar a Marta. Pero imagínate que en vez de eso, simplemente le hubiera pegado después de que Marta le insultara reiteradamente. Es decir, Marta le insulta, Rosario le pega, y en este caso, si Marta le pega a ella, no habría legítima defensa, ya que ha habido ha habido una provocación anterior suya. Y bueno, con esto ya sabemos todo acerca de la legítima defensa. Ahora vamos a pasar a la segunda causa de exclusión de la antijuricidad, que es el estado de necesidad. ¿Adivinas en qué puede consistir este? Bueno, pues el Código Penal establece que el que en un estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, quedará exento de responsabilidad criminal. Para estar ante un estado de necesidad va a ser necesario que concurran los siguientes requisitos. En primer lugar, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Los males son las lesiones que se provocan en intereses de las partes implicadas, es decir, la causada y la que se trata de evitar sobre bienes propios o ajenos no debe ser mayor. El criterio indicador para conocer qué mal es mayor o menor viene determinado por la pena señalada al delito que protege el bien jurídico sacrificado y salvado. En el caso de que fueran iguales, en vez de una causa de justificación, sería una causa de inculpabilidad, ojo, y podría tener lugar un eximente. Por ejemplo, volviendo al caso del robo de María en el supermercado. Si esta roba un extintor por un incendio que ha provocado su marido para destruir su casa, el delito de robo frente al incendio unido a un delito contra el patrimonio y posible intento de homicidio es menor. En segundo lugar, es necesario que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Y es que el segundo requisito consiste en que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Es decir, María, el sujeto que obra lesionando un bien jurídico ajeno, no debe haber provocado esa situación de necesidad, lo que significa que no son compatibles con esta eximente las situaciones de necesidad creada por el sujeto. Imagínate que María provoca esta situación incitando a su marido a quemar la casa. En tercer lugar, va a ser necesario que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Se requiere aquí el código al cumplimiento de deberes jurídicamente fundamentados, que deriven de una profesión al margen de si se está llevando consigo el desempeño de funciones públicas o no. De esta forma, si María fuera bombera, por ejemplo, tendría la obligación de apagar el incendio de otra forma que no fuera robando un extintor. Por último, estaría el consentimiento. Este no viene establecido como ninguna de las anteriores causas de justificación de forma genérica, pero sí previsto en algunos delitos, como por ejemplo los delitos contra la reproducción asistida o en el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por ejemplo, si se publica algo privado sobre ti, pero tú das el consentimiento para que esta acción se pueda publicar, pues en este caso ya dejaría de ser delito.